Conectamos con Chema, peregrino con discapacidade ferrolán que coñeceu a Javier Pitillas de Discamino e cambioulle a vida. Me llamo José María Díaz Chao. Mi discapacidad, pues te digo, como pone el informe médico, que es un síndrome cerebeloso con un deterioro cognitivo. Aparte tengo un glaucoma en un ojo, del cual no veo. Tengo el ojo izquierdo ciego. Motivos para facer o camiño. Sí, eso lo activo en el 2015 porque yo estaba en un centro de discapacitados que hay en Bóveda, en Monforte Lemos, y el centro en sí pues se enteró de lo de Discamino y organizaron un Camino a Santiago, en Vigo-Santiago, en silla de ruedas. Y empecé ahí. Pitillas me vio ahí, me vio con posibles para hacer más cosas y bueno, me fue proponiendo más rutas y ahí sigo. Principais barreiras que atopaches. Outlet siempre hay cosas complicadas, ¿no? Pero personalmente, y lo tengo comentado con Pitillas, a mí lo que más me fastidia cuando vas por ahí, que bueno, hay muchos albergues en los que se para eso, a descansar, comer, ducharse, dormir y eso, y que no hay adaptaciones como tiene que haber, ¿no? Sobre todo lo que es en el baño. Un baño adaptado correctamente, pues es complicado que haya de eso, ¿no? Lo puedes encontrar en algún sitio que otro, pero en la mayoría no. Recomendarías a experiencia? Por supuesto, dentro de las posibilidades de cada uno, por supuesto que sí. Por supuesto, sin duda. Principal aprendizaje. Discamino hoy en día, pues es una gran familia porque somos muchísimos que yo no conozco ni a la mitad, porque bueno, yo estoy lejos, ¿no? Y aparte, bueno, el compañerismo que hay y lo que me estás diciendo, o sea, cuando hacemos cualquier evento, pues todos a una, ¿no? Evidentemente, he hecho rutas en las que, bueno, ya Pitillas cuando me la propone ya me dice ahora si va a ser dura, si te atreves y bueno, y uno con el poco entrenamiento que puedo hacer, nunca estás del todo seguro si estás capacitado para hacerlo, ¿no? Porque son muchos kilómetros, son rutas que algunas son difíciles, pero bueno, vas a ello y cuando la acabas, pues ves que sí eres capaz de hacer lo que no creías hacer, ¿no? Una anécdota destacada. Todas, ¿no? Unas son más costosas que otras, pero no sabría decirte, porque ya son muchas. Pero bueno, no sé, es que te podría decir alguna de cuando fuimos a Cádiz o cuando subimos los Alpes en Francia, que bueno, es que hay muchas, ¿no? Una en concreto no sé cuál decirte. Sensación ao chegar ao Obradoiro. Sensación es complicado explicarla, ¿no? Porque bueno, después de todo lo que has entrenado para hacerlo más de aquella que era el primero en silla de ruedas manual, que no es una silla eléctrica, es a mano. Entonces, bueno, el esfuerzo fue grande, la recompensa también, pero también llegas allí y da un poco de pena haber acabado, ¿no? Ojalá durase un poco más.